derivadas de la voluntad colectiva. Esto también va a ser pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo se especifican las fuentes formales, verdad? O cómo se dividen, puede ser, ¿verdad? Pero más se las puedo poner. ¿Cómo pueden especificarse las fuentes formales del derecho de trabajo? Ustedes, ya sea que sea pregunta directa, bueno, pregunta directa no, sino de completar, o ya sea igual, ¿saben qué voy a hacer la próxima? Les voy a poner, es que me tienen así mero, no sé cómo, les voy a poner vamos a ver cómo frase con una línea hacia la respuesta correcta, ¿verdad? Con dibujitos Exactamente, sí, es que créanme que yo no sé si afecta bastante lo que es estudiar en línea. Estudiar en línea, pues para el aprendizaje, porque, pues no sé, la verdad que eso es lo que me pasó, la verdad, ahí Cristina, fíjese que yo ahí las instrucciones, la verdad, no estaban muy complicadas. Les voy a decir que ya se me sale, pero vamos a esperar que tenga De una vez, licenciado. entonces, mire, aquí lo tengo atorado, pero espérense, porque la verdad... Para los regaños no hay que esperar, es un ratito para que funcione. No, es que viera que necesito que esté más gente conectada, porque tal vez a las que les voy a tirar la piedra no les va a caer. Entonces, continuamos, ¿verdad? Entonces, sí les voy a pedir que estudien bien para este examen final, ¿sí? Por favor. Entonces, derivadas de la voluntad de los individuos y derivadas de la voluntad colectiva, ¿verdad? O social. Ya se las voy a explicar aquí ahorita, cada una de ellas. Dice, las fuentes formales derivadas de la voluntad de los individuos se ejemplifican con las convenciones colectivas de trabajo. Por ejemplo, las convenciones colectivas, ¿cuáles son? ¿Nacionales, internacionales? Internacionales. Internacionales. Las internacionales le dan vida al derecho interno, ¿sí? Las internacionales le dan vida al derecho interno. ¿Por qué? Porque cuando son ratificadas por los estados, por ejemplo, el estado de Guatemala, entran a ser como normas tutelares, ¿verdad? Por ejemplo, pues tutelares del trabajador o protectoras o todo lo que favorezca al trabajador, así como lo vimos en los principios, entra y se da a valer el principio de indubio pro operario por la norma, ¿sí? Internacional que fue previamente ratificada por Guatemala, en este caso, ¿verdad? Así como los reglamentos de empresas. En algunas ocasiones las empresas reglamentan o reglamentan ciertos derechos del trabajador, aunque no están en la norma como tal, en una norma jurídica o en un pacto internacional. Pero hay empresas, no sé, la verdad, puede que hayan algunas que lo tengan regulado dentro de su normativo, ¿verdad? Anteriormente había más beneficios para los trabajadores de las iniciativas privadas. Con el pasar del tiempo han ido disminuyendo ciertos privilegios que las personas tenían, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las empresas, anteriormente, yo me recuerdo porque, bueno, cuando yo estaba pequeño, tuve mucha familia que trabajó en el ferrocarril y también en la fábrica de aceros de aquí de Guatemala. Entonces, ellos, por ejemplo, en los ambientes laborales, pues había muchos beneficios, como por ejemplo el agua salvavidas. No estoy promocionando la marca, pero compraban agua y ahora, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, comprar filtros, ¿verdad? Reducen los gastos y, por ejemplo, cafetera para los trabajadores, muchas ya no las tienen, muchas empresas, y así van reduciendo, ¿verdad? Pero eso va a depender también, o sea, depende de la política y los reglamentos que vayan emitiendo también las empresas. Vamos a ver, las de la voluntad del Estado serían la ley y las sentencias de los jueces y magistrados de trabajo y previsión social. La voluntad del Estado. Acuérdense que el Estado, ¿qué les había dicho? ¿Qué función toma? A ver.
¿qué función toma hacia el trabajador? Les sigo completando la respuesta. Como el patrón, ¿no, licenciado? Pero sí, la función es, bueno, es tutelar al trabajador. Sí, muy bien, Daniel, tutelar, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Estado es también parte de esta fuente del derecho al momento de dictar lo que son o promulgar lo que son las leyes, ¿sí? Las sentencias de los jueces, eso se los comenté en una clase anterior, que por ejemplo los jueces, por medio de sus sentencias, por ejemplo las salas también, ¿verdad? Los fallos, todo lo que sea jurisprudencia, va a venir a beneficiar al trabajador en determinado momento, ¿verdad? Entonces va a ser fuente de la ley. Luis. Buenas tardes, Lick. Con una pregunta, no sé si tendrá algo que ver mi pregunta con lo que usted está explicando, pero yo he escuchado de casos en que, por ejemplo, cuando un trabajador va a presentar su carta de renuncia y, por ejemplo, le dicen que debe de ser 15 días, a veces Recursos Humanos se agarra de que, como la ley no dice si son 15 días laborados, de la semana laboral, digamos, o 15 días contando sábado y domingo, entonces a veces piden que sean los 15 días cabales, pero no sé si ese principio de indubio pro operario serviría para fundamentar que solo sean las 2 semanas contando de lunes a viernes. No sé si me voy a entender. Sí, mira, te comento, fíjate que, ¿qué dice la ley del organismo judicial? Alguien que la tenga ahí a la mano, que la abra. ¿Cómo se hace el conteo de los días, semanas? Yo recuerdo que solo días hábiles, licenciado. Esto no incluye, por ejemplo, el día domingo, ¿verdad? Pero, o sea, veamos la ley del organismo judicial. Alguien que la tenga, yo no la tengo aquí a la mano. Ay, no, yo no. ¿143 sería o no? Ahorita voy a ver. Sí, vean, ahí no tengan pena. Yo para responderle, pero lo que pasa es que acuérdense que cuando la ley no lo establece, ustedes se van a la norma supletoriamente. ¿Cuál es el cómputo de los días, semanas, quincenas, meses, años, verdad? Entonces, ustedes se van a la ley del organismo judicial, ahí, pero todo, ¿verdad? De que estén en casa, por ejemplo, significa que tienen sus leyes a la mano. Dígame, Esther. ¿Qué artículo, licenciado? Es que no lo tengo acá a la mano, pero búsquese ahí por el como por 130, si no estoy mal. El cómputo de los días, el plazo de los días. Es el 43. Sería, licenciado. ¿Plazo para resolver o no? ¿Cuál es el cómputo de los días? Es el artículo 42 y dice las providencias o decretos, no, ¿verdad? Deben dictarse a más tardar al día siguiente. No. De que no, ¿verdad? No. Aquí Eso me parece el 45. Ay, sí, Léalo, por favor, el 45. Es que no lo tengo a la mano de acá. Bueno, creo que es la literal E. Dice, en los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado. Hasta ahí. Pero hay otro. Siga. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados, cuando por... Siga. Cuando por adopción de jornada continua de trabajo, jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas. Se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de los días o horas laborables. Ok. Ya ven, todo tiene una respuesta. ¿Quién fue el que me preguntó usted? Yo, Lick. Entonces, si usted se va a la ley del organismo judicial, usted ahí va a tener lo que es la respuesta a su pregunta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, del cómputo de los días. Oye, pero por ejemplo, o sea, la ley lo obliga a usted. Hay empresas que son muy flexibles y le dicen, miren, me salió un trabajo hoy y mañana, pero miren cómo me va a dejar el trabajo botado. Yo creo que aquí, si alguien es empresario, a nadie le gusta lo que es que le dejen, o tiene una empresa, no le gusta que le dejen el trabajo botado. Entonces, Luis, ahí puedes encontrar la respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Conforme al cómputo de los días.
Carlos. Sí, buena tarde. Perdone, ¿qué dijo que era la voluntad del Estado? Yo solo escuché la ley, pero dijo algo más y no podía apuntar. Estamos hablando las fuentes formales, ¿verdad? Sí, las fuentes formales dijimos que era la ley. Ajá. Las fuentes formales, o sea, directas, ¿verdad? Las Claro. formales de derechos directas. Pero después hablamos de las convenciones colectivas, nacionales e internacionales, la voluntad del Estado, solo apunté la ley, pero ya no. Aquí lo que pasa es que las fuentes formales, lo que mira en la pantalla, por favor. Okay. Las fuentes formales, mira el segundo párrafo. Ajá, de todo. Se especifican de la siguiente forma, o sea que las fuentes formales se especifican de esta manera, ¿verdad? Las que se derivan del Estado, en este caso sería la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo se especifican las fuentes formales del derecho de trabajo? Entonces, esa era la pregunta, ¿verdad? O sea, no había visto la diapositiva, pero sí. Sí. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Sí, no tengas pena. Bien, si se me corta, aquí me está indicando la pantalla que se me está yendo la señal, pero sigamos. Bueno, las fuentes del derecho de trabajo en la legislación guatemalteca. ¿Cuáles son las fuentes del derecho de trabajo en la legislación guatemalteca, jóvenes? Jóvenes, las fuentes del derecho. La ley, la costumbre, la jurisprudencia, creo, licenciado. Sí, vean, la primera acá, las principales podemos mencionar la ley, la Constitución Política de la República de Guatemala, como principales, ¿verdad? La mayor, sí, también, sí, también los convenios, pero por ejemplo, aquí estamos hablando de la legislación guatemalteca, principalmente, la ley, o sea, ¿cuál sería? La Constitución, el Código de Trabajo, la jurisprudencia. contratos individuales. Muy bien, va. Entonces, pero principalmente vamos a hablar de la ley y la Constitución. O sea, si yo les preguntan en el examen, igual otra vez, vamos a ver cuántos hay. Faltan 2, 4, cuando estén 140, nos empieza a regañar. La Constitución como principal fuente de la ley, que sería el Código de Trabajo, el decreto 1441, ¿verdad? Y nuestra Constitución Política, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿por qué la ley? La ley es la que regula todo lo concerniente a trabajo, ¿sí? La ley y sus reformas. Carlos. Silic, estaba viendo las fuentes principales del derecho de trabajo, pero también podría entrar los pactos colectivos de condiciones de trabajo ahí, Lic. Sí, aquí entran todo, mire, pero por ejemplo las fuentes, es que lo que sucede es que estoy hablando del derecho, las fuentes del derecho de trabajo en la legislación, ¿verdad? En la legislación, no sé yo creo que estamos un poco confundidos. Cuando hablamos, aquí estoy especificando, si ustedes se dan cuenta, las fuentes del derecho de trabajo en la legislación guatemalteca, ¿verdad? En la ley, todo lo que está dentro de la ley. Ya ahorita ya vamos a hablar de esto también, o sea, okay. Pero por ejemplo, en esta diapositiva exactamente estoy hablando de la ley, ¿sí? O sea, de todo lo que es el marco legal. Entonces, pero sí, o sea, sí forma parte también, Carlos, y gracias por la intervención, ¿verdad? Ley interna, sí. La Constitución Política de la República de Guatemala. Acuérdense que la Constitución es, según la pirámide de Kelsen, es la que ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico. Hay normas constitucionales, ¿sí? ¿Cuáles son las demás normas constitucionales de carácter constitucional? A ver, jóvenes. La ley del orden público, la emisión del pensamiento, libre emisión del pensamiento, constitucionalidad. La ley de partidos políticos. Ley de partidos políticos, ¿qué otra me dijeron? Amparo y constitucionalidad, ¿verdad? Exhibición personal y constitucionalidad.
ocupan lo que son, esa es pregunta de privado, ahí se acuerdan, en el área administrativa, ¿sí? Esa es pregunta fija de privado. Entonces,